un texto completo sobre la teoría, digamos, la descripción de qué es un ensayo, van a estar, ya la mitad de eso está efectivamente en la plataforma. No olviden, por favor, a los que no están en la plataforma de incorporarse ahí, porque ahí se están registrando, salvo algunas excepciones, un par de personas que se olvidaron o se confundieron, algunos trabajos que han ido realizando, y es una manera de tener un poco más ordenada el trabajo que ustedes van realizando. Ya no dejen de asegurarse de estar en la plataforma. Bueno, eh, entonces ya hemos explicado un poco de qué va la tesis, cómo se la puede describir en un caso concreto. Lo que luego tocaría, claro, es que nosotros la podamos redactar, la podemos elaborar. Lo que yo les puedo ir adelantando, recuerden que estamos grabando para dejar esto en la plataforma también. Lo que les puedo adelantar es que eh, normalmente las ideas tesis, ya sea en un ensayo breve como el que ustedes van a realizar, o en un ensayo largo, o en una tesis de fin de grado, no se elaboran en su totalidad, sino hasta el final de haber escrito el texto. Uno va escribiendo el texto y a medida que escribe sobre esas ideas un poco imprecisas o ambiguas que tiene a veces, va puliendo lo que quiere decir y surge la redacción precisa, acabada, concisa del, de, la, de la introducción de la tesis en esa parte final. Es decir, pueden elaborar una idea tesis y después reescribirla y reescribirla y reescribirla las veces que les sea necesario. Bueno, y después de, a ver, nos hemos saltado un par de cositas acá. Yo me fui al final sin darme cuenta, porque estamos viendo varios temitas que es bueno revisar a lo largo de la escritura de un ensayo, que ustedes pueden ya haber visto antes, pero que hay que refrescar y consolidar en el aprendizaje. En el desarrollo de la tesis, a nosotros nos toca describir o explicar esa idea principal, demostrar la validez de lo que decimos. Yo no puedo alegremente decir Juan es mejor candidato para presidente que Perico y dejarlo así. Tengo que demostrarlo, tengo que dar argumentos, aunque igual en el fondo del fondo no se pueda decir que Juan es mejor que Perico o Perico mejor que Juan. Algo tengo que intentar decir para convencer al receptor. Es todo lo que están haciendo los candidatos en este momento. En el caso de un ensayo también hacemos eso, pero lo hacemos desde lo académico, desde lo teórico, desde la reflexión y, digamos, esto es muy mío, digamos, desde la honestidad intelectual y no desde los intereses económicos o de poder que pueda haber en uno u otro grupo político, que es lo que ustedes han podido ver y todos solemos ver en el caso de los candidatos. En cada uno de los párrafos que nosotros elaboremos, una vez que en el primero hemos hecho ese exordio, que es esa especie de llamado de atención a lo que yo quiero decir, nosotros vamos a ir añadiendo en cada párrafo una idea, una sola idea o argumento que la vaya respaldando a esa idea tesis, no dos o tres, aunque vaya a haber muchas. Lo ideal es que en cada párrafo el, eh, añadimos, o sea, el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4, una, la siguiente y la siguiente, ideas de soporte o argumentos, ya sean ejemplos, ya sean recursos de autoridad o citas,
ya sean casos o ya sean datos numéricos, ya sean datos porcentuales y finalmente ya sean ejemplos. En cada párrafo uno, para que esté bien consolidada esa idea subordinada que sustenta a la idea principal. ¿Cómo vamos a organizar nuestra organización? Hay una organización que es la más común, la que más fácil resulta para todos, es casi la organización natural en la escritura de un texto, que consiste en ir de lo general a lo particular. Aquí, por ejemplo, me hubiera gustado poner una especie de pirámide invertida, ¿no? Un dibujito para que... no, ya si lo hago ahorita la voy a embromar la diapositiva. Para que ustedes vean cómo va primero lo más grande, luego lo que sigue, luego lo mediano, luego lo que sigue y luego lo pequeño. Pero el ejemplo que yo he puesto es un enunciado nomás, pretende demostrar en qué consiste ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, si tuviera que escribir sobre el COVID, en ese momento estábamos con ese tema dándonos vuelta todo el tiempo, me ocuparía primero de cómo ocurrió en el mundo, luego me vendría a América, me vendría a Bolivia, a Santa Cruz, y seguramente al final al municipio en el que yo me encuentro. Esa es una manera, ya veremos ejemplos. También podemos organizar nuestra información por comparación. Por ejemplo, comparar la educación presencial con la virtual, ¿no? Podemos ir primero hablando de una virtud sobre lo presencial y si esa también está en lo virtual o no, o si tiene una equivalente. Otra virtud sobre lo presencial, otra sobre lo virtual. Y así, por comparación, en este ejemplo que se presta, ¿no?, a la comparación, comparar la educación presencial con la virtual. De algún modo la comparación se puede convertir en contraste, pero donde a veces opriman los elementos negativos. Por ejemplo, hemos puesto acá como un caso, contrastar, no comparar, sino contrastar para marcar realmente diferencias, cómo es la pobreza en Bolivia y cómo es la pobreza en Suecia. De repente, en el contraste de estas dos clases de pobreza, encontremos sorpresas, disculpen la cacofonía, y nos encontremos con que de repente ser pobre en Bolivia no es tan terrible como ser pobre en Suecia. Estoy diciendo cualquier Ya no cosa. compartió más cámara ya. Ya no compartió más cámara. Por esquema, Antes compartía. hay un microfonito por ahí. ¿Ah? Mira, A ver, hay ¿te un imaginas? microfonito abierto por ahí. Ya, debe estar. No supe quién fue, ya debe estar Richie, pega callado. tu micrófono, por favor. Sí, porque casi apago el mío, yo creo el que estaba ahí. Ya está. Bueno, o puede guardar silencio. La idea es que no queden en evidencia ustedes de otras cuestiones. Por contraste, por comparación de lo general a lo particular o con algún tipo de esquema. Desarrollando primero la naturaleza de un problema y proponiendo una solución. O señalando las causas de una situación y mostrando simultáneamente sus efectos. He estado viendo yo, tal vez ustedes también, no sé, vean si les interesa, que finalmente después de no sé cuántos meses, quizá años, de iniciada la llamada guerra entre Israel y el grupo armado palestino que secuestró a un grupo de jóvenes y otras familias, recién después de muchos meses, quizá años,
Se ha declarado oficialmente que en la Franja de Gaza los niños están viviendo una situación de hambruna. Hay hay una institución internacional mundial que, si no me equivoco, tiene por sigla SIT, eh, que se dedica a establecer estas situaciones, a verificar, digamos, que cumplan ciertos requisitos. Se dice, suena muy cruel, ¿no? Pero ¿a dónde iba yo? A que hay varios actores y actrices muy conocidos del mundo de Hollywood que están haciendo comentarios en sus redes, impactados, condolidos, irritados, molestos por esta situación. No por la hambruna solamente, sino por el que recién se haya dicho, sí, están viviendo hambruna estas criaturas y también muchos adultos, por supuesto. Bueno, la hambruna en la Franja de Gaza es un problema, necesita una solución, tiene muchas causas, genera efectos que van más allá de la pura desnutrición y luego la muerte. Digamos, es una situación complejísima a nivel regional y mundial que parece estar en el ojo del interés de estos, como decimos, de los que dije, actores, actrices, porque lo largo ahora como ejemplo, justamente porque lo vi y porque me parece que es interesante. Es un tema un poco lejano a nosotros, es un tema un poco complejo, o sea, la cuestión no es solo judíos versus islámicos perdón, palestinos, es mucho más enredada, pero desde el punto de vista de lo humanitario no es tan enredado, es muy sencillo. Hay gente que se está muriendo de hambre, mucha. Hay gente que está tratando de ayudar y a esas gentes, instituciones, estados que están tratando de ayudar se los está boicoteando también. Por ejemplo, por ahí yo entraría para escribir un ensayo sobre la hambruna en la Franja de Gaza. Pero más cerca tenemos nosotros un problema terrible, son las huelgas del sector salud en el sistema nacional o regional aquí en Santa Cruz. No sé ya cuántos meses llevamos sin que muchísimas personas puedan ser oportuna y adecuada o mínimamente bien atendidas, operadas, intervenidas, tratadas, diagnosticadas, aliviados sus dolores, etcétera, sin que una tercera institución intermedia entre la gobernación y el sector sindical de los médicos y de los trabajadores en salud. O sea, el problema es terrible, es de una humillación sin nombre lo que le hacen al ciudadano que tiene que peregrinar días y días y días y noches en situación de enfermedad por una ficha que después no es atendida. Se los dejo como un tema para que lo piensen. Bueno, ¿cuál manera recomiendo yo? La primera. ¿Cuál es la más interesante a mi juicio para trabajar temas que a ustedes les puede interesar? La segunda y la tercera. Son las más desafiantes, pero enganchan mucho en la lectura. Y la tercera quizás sea la más compleja y la que requiere un poco más de formación en años de experiencia sobre un tema, etcétera, para trabajar la organización de nuestra información de esa manera. Sobre la microestructura, bueno, ya nosotros, perdón que se me escapa esto, ya nosotros conocemos bien esto es para quien no tiene ninguna información, pero nosotros podemos revisar y aprovechar de refrescar. Sabemos que nuestro texto, es decir, la elocutio, lo que digo, al principio estaba la dispositio, ¿se acuerdan? Se va a organizar en introducción, desarrollo y conclusión. Se va a desarrollar en ideas tesis, ideas de soporte, etcétera, etcétera, y en cada párrafo una idea de soporte. Ahora, en la parte de lo que digo, que es la elocutio,
cómo se organiza lo que digo. Es decir, semánticamente, esto sería lo semántico, lo relativo al significado. Y acá está, la estructura semántica se refiere al significado de las proposiciones dentro del texto y a cómo ellas se refieren a su vez al mundo de lo posible o de lo real, o sea, al mundo externo, ¿no? Yo digo, en la franja de Gaza desde hace 3 años hay un estado crítico de hambruna que la institución XYZ acaba de reconocer. Lo que digo tiene que estar en concordancia con la realidad. Es decir, deben poder ustedes ir y buscar información y asegurarse de que lo que yo digo es verosímil o verdadero. No es lo mismo, pero medianamente verdadero, sobre todo a partir de la noción de hambruna. Hay que investigar qué es hambruna y recién aceptar si lo que yo digo corresponde o no corresponde. Nosotros oímos decir todos los días, este país está quebrado. Yo sinceramente no sé si está quebrado, porque no tengo los recursos informativos económicos para saber qué es que un país esté quebrado. Pero cuando veo las cuadras y cuadras y cuadras que a veces se convierten en kilómetros de vehículos, en general camiones de distinto tonelaje, haciendo cola para cargar diésel, colas que se tienen que realizar porque el diésel no llega de manera oportuna ni suficiente, entonces digo, sí, parece que estamos mal. Y así como eso, cuando veo que, no sé, 1 kilo de carne cuesta 100 bolivianos y más, o por ahí un poquito menos, y no estoy hablando de carne finísima, la de carne bollo en el mercado, digamos. Si me equivoco, me avisan, porque estoy espantada todavía de estos meses. Digo, estamos mal, porque en este año y en el que pasó, los salarios del 100% de las personas asalariadas no se movieron ni 5 milímetros en la aguja del incremento. Fue un ajuste, no fue un incremento en todo caso. Entonces digo yo, en cambio la carne costaba 40, 50 y ahora se fue al doble y hasta al triple algunos cortes. Estamos mal. Pero bueno, no sé tampoco si eso que le llaman microeconomía sirve para decir que, referir, sustentar que Bolivia está quebrada. Prefiero no creer que está del todo quebrada también, porque quiero conservar la esperanza, pero ya eso es una cosa mía del lado de los motivos, así que no me hagan caso. Ustedes pueden creer lo que quieran. Por otro lado, sabemos que cuando nosotros escribimos, disponemos nuestras ideas en oraciones que se van relacionando entre sí de una determinada manera. A esa relación la conocemos como sintaxis y que esas relaciones entre unas y otras partes tienen que guardar un grado de lógica que permita su comprensión, que permita su aceptación también racional. La unidad de elaboración con la que trabajamos nosotros ya no es la oración como en los ciclos previos, en el colegio, se trabaja mucho la oración. Se supone que la unidad de elaboración y de análisis que nosotros trabajamos es el párrafo. Así que nos vamos a ver un poquito sobre párrafo. Si resulta esto muy cansador, me dicen, ya profe, avance. Párrafo, conjunto de oraciones que mantienen un sentido en torno a una idea principal. Pan comido. Tienen que tenerlo clarito teóricamente, pero también tienen que tenerlo clarito para escribirlo. Es un conjunto de oraciones donde hay una idea que domina y respecto al cual se escribe el resto del texto del párrafo, que pueden ser solo esa misma oración más larga o 2 o 3 oraciones más. De acuerdo a lo que nosotros vamos a escribir, no se recomiendan, no recomendamos párrafos de más de 4 oraciones.
Y sí recomendamos que en una oración no haya más de 2 oraciones interdependientes. Voy a dar un ejemplo. No sé, me gusta comer manzanas porque es una fruta equilibrada. 2 ideas conectadas. Es una oración causal, saben, ¿no? Tienen que saber cuáles son las causales, cuáles son las sustantivas, las adjetivas, las concesivas. Todas las oraciones las tienen que saber. Eso lo llevan en primer año. Entonces, me gustan las manzanas es una oración. Segunda oración, porque es una fruta equilibrada o es nutritiva. La conecto con el por qué. No se recomienda, es lo que dije antes, decir, por ejemplo, me gustan las manzanas porque es una fruta equilibrada que además me aporta minerales, vitaminas y además me regula la digestión y por otro lado está más o menos barata en el mercado. Le metí 5 oraciones en una. No. Lo que hago con eso es enredarlo al lector, confundirlo al lector y dificultarle que él encuentre la oración principal, que es me gustan las manzanas. Aunque en realidad todo lo demás es más importante, porque que a mí me gusten o no, no es nada importante. Lo importante es que tienen fibras, que esto, que minerales, no sé qué, y barata. Quedó claro, ¿no? A porque B, punto. Además, la manzana tiene minerales y vitaminas y contribuye a la digestión. Punto. Finalmente, están todavía como precio accesible en el mercado. Cuando digo mercado me refiero en general a cualquier lugar donde se la venda. Entonces, en un párrafo yo hice una oración principal con su subordinada, una oración secundaria con su subordinada y una tercera oración secundaria con su subordinada. 6 oraciones en vez de una conectada con 5 dependientes. Acostúmbrense, recuperen el punto seguido. En la puntuación esto les va a ayudar. Pongan punto donde corresponde, si no lo vayan a poner en cualquier lugar. ¿Quedó? Más o menos. Va a quedar claro cuando les haga las revisiones sobre lo que ya han escrito. Bueno, generalmente esa idea principal del famoso ensayo que yo voy a escribir se expone al principio y de esa forma yo estoy construyendo un párrafo de carácter temático. O sea, en la oración temática, y ese también es el nombre del párrafo. De manera que la organización que queda va a ser deductiva. Si pongo la idea general arriba, lo demás son deducciones sobre lo que acabo de decir. Si quiero hacerlo al revés, puedo, es más complejo, estaría optando por la forma inductiva. Les doy el ejemplo bien construido, digamos, o más o menos, con la misma manzana de hace un rato. La manzana tiene minerales, vitaminas y fibra suficiente. Contribuye a la digestión. Además, está relativamente accesible en precio. Por eso me gusta. ¿Se dieron cuenta sobre la diferencia entre la forma deductiva y la inductiva? Aquí estamos hablando de eso, deductivo o inductivo. Primero dije me gusta y dije por A, por C, por B y por D. Y en la parte inductiva dije la manzana es A, es B, es C y es D, por lo cual me gusta. Para este caso me convence más la forma deductiva, porque no queda muy lejos la idea del... Ay, ¿saben qué? Me encantan las manzanas. Uno así se comunica. Uno dice, ¿saben qué? Tiene fibra,
tiene ayuda a la digestión, tiene muchos minerales, es jugosa. Me encanta la manzana. No, no habla así uno normalmente, sino de la otra manera. Bueno, pero eso lo van a decidir ustedes. Entonces, el párrafo tendrá una organización deductiva o inductiva. Este es un párrafo temático. Incorporado un ejemplo un poco más complejo, pero no es tampoco tan difícil el tema. Y es parte de un análisis del Círculo de la Divina Comedia, una obra de un escritor y pensador italiano de la Edad Media, transitando al Renacimiento, que se llamaba Dante Alighieri. Estoy mostrándoles la naturaleza de un párrafo temático. Terminando este párrafo temático, voy a cortar cuando sean más o menos 32 minutos por ahí, porque se hacen muy largos los videos, muy pesados y no me los graba bien la computadora y no cuesta a veces subirlos a la plataforma, y porque ya son casi las 5. El párrafo temático se organiza enumerando los argumentos sobre algo que se va a desarrollar. Vamos a ver. Para sustentar la idea presentada previamente, se analizarán diferentes aspectos del círculo que muestran el equilibrio entre elementos medievales y renacentistas que hay en la obra. Primero les hago una aclaración. La Divina Comedia es un largo poema de tema mixto, predominantemente religioso, que cuando a medida que se fue leyendo y lo fueron estudiando, se concluyó que la figura que Dante quería, digamos, con la que quería graficar la idea del cielo, el infierno y el paraíso, era la de una especie de embudo. El ser humano ingresa a estos espacios míticos por arriba y baja o se puede bajar y ver en los distintos círculos los distintos tipos de castigo que hay y los distintos tipos de pecadores que había en caso de la obra tal como él la presentó. Es una alegoría, no es algo que hubiera ocurrido, es algo que él imaginó y que le sirvió para criticar un poco la sociedad de su época y decir, este va a ir a este círculo, este va a ir allá al fondo y se va a congelar de frío. Bueno, es una obra hermosísima, un poco larga, un poco compleja, tiene una inspiración absolutamente religiosa, la organiza de acuerdo a los tipos de pecados y a la gravedad de los pecados, y ahí ubica a una serie de personajes. Entonces, la persona que quiere hacer este estudio dice que se analizarán diferentes aspectos del círculo, de un círculo. Puede ser el paraíso, puede ser el infierno o puede ser el purgatorio, que muestran el equilibrio entre elementos medievales y renacentistas que hay en la obra. A ver, aquí se trata de un estudio literario en el que el autor no es ni solamente medieval ni solamente renacentista, y el que estudia esta obra, o sea, a Dante, quiere demostrar que él es un poco medieval y un poco renacentista. Entonces, y dice, voy a hacer esto es lo que les voy a plantear. Un argumento. Primero, se tocarán los elementos greco-romanos que aparecen en el círculo y su relación con el Renacimiento. Segundo argumento, se hablará de la influencia de la religiosidad medieval en la condena de algunos pecados incluidos dentro de la misma violencia y de cómo esto se acerca más al medioevo que al Renacimiento. A ver, ¿por qué dice esto? Porque de repente el pecado de robar, supongamos,
era menos castigado en el medioevo que en el Renacimiento, o al revés, no lo sé, o el pecado de la mentira, o el pecado de la lujuria, que son los grandes temas que conflictúan a estos poetas, el pecado de la traición a la patria. De un modo se castigaban en el medioevo y de otro en el Renacimiento. Él va a mostrar cómo Dante pone de manera medieval unos y de manera medieval renacentista otros, y así va a ir demostrando que este autor está ahí en el medio. Segundo argumento, y finalmente se verá cómo el contexto del autor dentro de la época de transición, que tuvo características de los dos periodos, está plasmado en el séptimo círculo de la Divina Comedia. El libro, la obra, tiene varios círculos y él apunta a demostrar su postura concreta en el análisis del séptimo círculo. Este sería entonces un párrafo de carácter temático. En cada uno de estos fragmentos, en cada oración, él aborda un argumento, o sea, aborda los temas que va a trabajar en su ensayo. Acá les he puesto también unos ejemplos sobre cómo se organizan las oraciones. Voy a ampliar esto porque está más chiquitito. La presentación cronológica o la ejemplificación o la causa-efecto. Esto también ustedes lo han trabajado en algunos textos previos de la TEC 140, pero los revisamos de nuevo acá. La sucesión temporal es relativamente sencilla y consiste en seguir el hilo temporal de la ocurrencia de los sucesos e ir contándolos y mencionándolos en el texto como fueron sucediendo. Portugueses en el Brasil, después San Vicente, fundan hacia el 34 la ciudad de Olinda, cerca de la cual surge después Recife de Olinda, etcétera, etcétera, etcétera. Después en 1777 se da a la colonia el nombre de virreinato y bla, bla, bla. Bueno, un poco sobre la historia de Río de Janeiro. Aquí está, la colonia recibe el nombre de virreinato y luego la capital es Bahía hasta 1763, cuando la sustituye entonces Río de Janeiro. Esto lo cuenta Pedro Enríquez Ureña, a quien yo solo conocía como crítico literario, pero aquí está como historiador de la cultura en América Hispánica. También podemos organizar un párrafo por medio de los ejemplos. La idea central se ejemplifica con casos concretos. Veamos. Entonces, así, frente a la muerte hay dos actitudes, una hacia adelante que la concibe como creación y otra de regreso que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Recuerden, es un ensayo, no son verdades. No se vayan a aprender de nada de estas cuestiones que pueden ser delicadas. Ningún poeta mexicano o hispanoamericano, con la excepción acaso de César Vallejo, se aproxima a la primera de estas concepciones, la de ir hacia adelante. Y en cambio, dos poetas mexicanos como Gorostiza y Javier Villaurrutia encarnan la segunda de esas dos direcciones. Es decir, no van para adelante, sino la miran fascinados como una suerte de nostalgia del limbo, el limbo que además es un estado celestial que realmente no existe, pero que en lo que ellos creían todavía. Para ellos la vida no es más que nostalgia de la muerte. Dice de todo esto Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Es un ejemplo de párrafo por ejemplificación. Yo puedo hacer un párrafo por ejemplificación diciendo entre los cítricos ácidos, más ácidos, hay dos
que nosotros habitualmente consumimos ligeramente diferentes entre sí. El limón grande, el limón, diríamos propiamente dicho, y el limón cambita o el limón peruano, y ahí empiezan ustedes a describir el grado de acidez de los dos limones y cierran con algún tipo de conclusión. ¿Para qué sirve hablar de esos dos limones? No sé, solo a un bartender le puede interesar. Si con uno es mejor la margarita o con el otro eh, la caipiriña, no sé. Están todos dormidos, ¿no? Yo les empiezo a hacer chistes y nadie dice ni mu. A ver, ¿cuántos han ido quedando? Hay poquito. Bueno, tienen clases, ¿no, chicos? Sí, con la siguiente materia, pero ya a las 5, ¿no? Y finalmente, causa-efecto. El propósito es presentar o analizar las causas que generan ciertas situaciones y las consecuencias derivadas de ello. Se me va a cortar, ya mismo me está avisando el Zoom. Así que este fragmentito de ustedes, de aquí lo leen ustedes, igual que el resto de la diapositiva, que no está nada complicada, es la continuación de esto nada más, pero ya tienen suficiente explicación teórica sobre el ensayo. Les dejo más instrucciones en la misma plataforma, pero también en el chat, por favor, ¿ya? Y nos vemos el jueves en la tarde. A ver esto. Listo. Ahora sí, los veo el jueves en la tarde, chicos. Gracias por asistir. Ha sido buena la asistencia, aunque no me olvidé de decirles que pongan